A veces uno se despierta encabronado y no es rabia limpia, no. Lo que siento es una especie de resaca moral, como si algo antiguo volviera a golpearme desde dentro. Hoy me he despertado así, y sin saber por qué he pensado en don Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y he visto el mío, un patio de colegio, cemento caliente, filas rectas, demasiado rectas para ser niños, y una canción, siempre la misma, banderas victoriosas, al paso alegre de la paz. ¿La paz de quién? Porque yo miraba alrededor y no veía paz, veía miedo bien peinado, veía orden a base de correazo, veía silencio obligatorio, veía un país reducido al tamaño exacto de un patio vigilado. Si te salías por peteneras, si preguntabas demasiado, si algo no encajaba en tu cabeza infantil ya abierta, aunque nadie lo supiera, a la igualdad, a la diferencia, a la simple idea de que el mundo podía ser ancho, ¡zas! El cuerpo aprendía antes que la razón. Y luego vino la adolescencia, la formación del espíritu nacional y aquella picazón constante como una alergia que no se iba, como si la piel supiera que aquello era mentira, aunque todavía no tuviera palabras para expresarlo. Hoy, muchos años después, vuelvo a sentir ese picor, porque los oigo hablar, porque los veo, porque regresan envueltos en banderas, como si la democracia fuera un disfraz que se pone y se quita según convenga. Niegan la evidencia y lo llaman valentía. Niegan el cambio climático mientras la tierra se agrieta, el fuego avanza y el mar sube como un reproche lento. Le llaman opinión a la ciencia porque la verdad, cuando molesta, hay que desacreditarla. Niegan la desigualdad de género como si los cuerpos no hablaran, como si la historia no gritara, como si siglos de silencio pudieran borrarse con un eslogan. Hablan de libertad, pero necesitan señalar. Hablan de unidad, pero excluyen. Hablan de tradición mientras borran la memoria que no les favorece. Quieren una patria de una sola voz, de una sola verdad, de una sola fila bien hecha en el patio de siempre. Y yo vuelvo a ese patio, a ese niño que cantaba sin entender, y me pregunto qué habría pasado si nos hubieran enseñado a pensar en lugar de a desfilar, si nos hubieran enseñado a escuchar en lugar de a obedecer, si nos hubieran dicho que la patria no es una consigna, sino una conversación interminable, porque la democracia no nació para ser cómoda, nació para ser incómoda, plural, conflictiva, viva. No nació para imponer una verdad, sino para convivir con muchas. No nació para levantar muros, sino para abrir puertas, aunque chirríen, porque la patria no es una bandera única ondeando sobre el miedo. La patria es un coro desafinado, un desacuerdo permanente, un lugar donde nadie debería ser castigado por amar distinto, pensar distinto o preguntar demasiado. Quienes temen esa patria viva no temen al caos, temen perder el control, temen que el patio se convierta en plaza, que las filas se rompan, que la canción cambie de letra y yo, aún con esta rabia en el cuerpo, elijo recordar. Porque recordar es resistir, porque la memoria es el primer acto de desobediencia y porque no pienso volver a cantar ninguna canción que me obligue a callar.
¿qué tal, amantes de Thalía? Os doy la bienvenida al episodio número 444 de Teatrerías, con el que iniciamos el año teatral en 9 La Loma Televisión. Para esta vuelta de nuestro magazín teatral, después de la Navidad, os hemos preparado el siguiente contenido. En escenarios nos acercamos a una de las funciones que el 14º Festival de Títeres de Úbeda presentaba en el Hospital de Santiago, concretamente a la que ofreció la compañía sevillana La Juglaresa. Y en la sección Teatrerías Literarias estuvimos en la presentación que hizo en Villanueva del Arzobispo Diego Jiménez de su libro Reyes de Corral, todo un viaje por el siglo de oro con una muestra de ese teatro popular que llenaba plazas y corrales, en una época en la que el hecho teatral formaba parte de la vida social de las Españas. Espero que sea de vuestro agrado este ágape teatrero y vamos ya con el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Dicen que hubo un tiempo en el que la música no se escuchaba, se caminaba. Iba de pueblo en pueblo, de plaza en plaza, vestida de madera, de cuerda, de voz prestada. Era música con polvo en los zapatos y memoria en las manos. Esta tarde, en Úbeda, ciudad que sabe guardar el eco, nos visita La Juglaresa, una compañía que no viene a interpretar el pasado, sino a conversar con él. Emilio Villalba y Sara Marina son sus fundadores, son músicos, pero también viajeros del tiempo, sin artificio, juglares contemporáneos que han aprendido que la música antigua no está muerta cuando se le devuelve el juego, la emoción y el temblor humano. Juntos levantaron hace años la compañía con la que entienden el escenario como un lugar donde la historia vuelve a respirar. Y hoy nos presentan, con el apoyo del baile de Elena Acosta, Quijote en un lugar de la música. Un encuentro improbable y necesario entre Cervantes, la música antigua y el arte del títere. Un Quijote que no cabalga solo con palabras, sino con sonidos, muñecos, silencios y una risa que sabe a melancolía. Bueno, pues estamos en Úbeda, como decíamos, una ciudad de piedra, una ciudad con ecos todavía antiguos de su historia. Y me encuentro en el escenario del Hospital de Santiago con Elena, Sara y Emilio, que son los componentes de la compañía La Juglaresa. Antes de hablar del espectáculo, a mí siempre me gusta preguntar el por qué y el cómo, ¿no? Entonces, ¿qué significa para vosotros tocar y contar aquí en una ciudad como Úbeda, que parece que todavía sigue escuchando su historia? Pues sí, es bastante interesante estar aquí en este lugar tan maravilloso como el Hospital de Santiago, donde se respira el Renacimiento, tanto en la arquitectura como en la pintura. Y qué mejor lugar para estrenar nuestra obra Quijote aquí en Úbeda, en un entorno que podría haberse escrito aquí perfectamente si Cervantes, no sabemos si llegó a visitar este lugar, seguramente sí, y es muy inspirador y a nosotros nos encanta visitar y actuar ya de por sí en este lugar tan histórico y tan importante. Es una maravilla.
Bueno, La Juglaresa no es solo una compañía de teatro, también es una compañía que parece parece andar la música, como si fuera una compañía de aquellos cómicos ambulantes que recorrían los caminos y se llenaban las botas de polvo para llenar la alforja. ¿Cómo nace La Juglaresa y qué necesidad vital o artística hace que surja, hace que se haga viva? Nosotros somos músicos y la Jularesa nació de la necesidad de transmitir los cuentos, de las historias que contábamos para los niños. Entonces, bueno, pues de comenzar con música, después con cuentacuentos, surgió la idea de apoyarnos en marionetas y en títeres para que los niños entendieran mejor la historia que siempre son historias medievales, del Renacimiento y de nuestra época de Al-Ándalus, porque es esa época de la historia en la que nosotros estamos especializados. Y una cosa llevó a otra, ya no solamente nos gustaba recrear la música y la historia, sino que había que hacerlo dándole una información al espectador de cómo se hacía en los corrales de comedia, ¿no? Por eso cuidamos el vestuario. En este caso Elena sí está vestida, nosotros aún no, que hemos estado probando, pero sí sacamos a escena instrumentos históricos, toda la música es histórica y la forma de documentación también, ¿no? Lo que hacemos es una pequeña adaptación para todos los públicos, pero siempre respetando los textos y la forma en la que se hacía el teatro y la música. Yo, antes de hacer la entrevista, pues me documenté un poco en su página web, que es una maravilla de página, por cierto, y yo he entendido que vuestro trabajo tiene mucho de arquitectura amorosa, de rescate sin museo. ¿Os sentís más herederos, intérpretes o reinventores de la música antigua? Una buena pregunta y complicada de responder, porque al final es casi todo, ¿no? Un poquito de ese puzzle que es la recomposición histórica hace que uno esté jugando, valga el símil, ¿no? de esta profesión, a reconstruir este tipo de músicas. Y todo donde no encontramos una pieza tenemos que inventarla para poder completar una obra que queremos hacer. Al final las historias las estamos haciendo contemporáneas, ¿no? Porque vivimos en un mundo contemporáneo y no sabemos realmente el desarrollo, los tiempos que se harían antiguamente, esas pausas que se hacían con los sainetes. Hoy en día la vida es mucho más rápida y al final hay que condensar la obra en apenas 50 minutos, una hora, y hay que tratar de contarlo todo, enganchar al espectador y con los recursos que había a mano. En una era de la tecnología, donde todo son pantallas, donde todo son emociones rápidas, nosotros invitamos al espectador a pararse, a escuchar, a mirar la luz de las velas y cómo va sonando un laúd con una voz y pararnos un poquito en este mundo tan rápido. O sea que intentamos hacer contemporáneas obras antiguas, pero también que la gente intente pensar como los antiguos. Aunque no dejamos de ser partícipes de la evolución, ¿no? de lo que es la historia, de lo que es el arte, al adaptar la música, el teatro y la danza a nuestros tiempos, al siglo XXI. Efectivamente, yo siempre, al ver, como digo, vuestra página web, algunos vídeos que tenéis colgados y tal, pues yo siempre he visto que el trabajo de La Juglaresa pues es un trabajo donde se equilibra el diálogo, la escucha de ellos como intérpretes y como manipuladores, y también en este caso de Elena, porque tú haces aquí de bailarina y cantante también. Sí. Entonces, ¿qué aporta Elena Acosta a La Juglaresa que sería imposible sin ella? ¿Y qué crees tú que surge o que te devuelve ese diálogo con ellos y con los muñecos y con los títeres? Bueno, pues yo lo que vengo a aportar sobre todo es danzas históricas, danzas que se harían a finales del Renacimiento, en el periodo en el que se escribe el Quijote. Es el granito de arena que yo pongo aquí, además de cantar. Lo que pasa es que para mí, que soy más bailarina que cantante, el proceso de reconstrucción lo llevo como un poquito más allá de leer tratados, aparte de la formación que tengo con diferentes maestros. Y entonces, por ejemplo, la folía me he informado sobre tratados y a reconstruir lo que pone ahí para llevarlo a la música que toca Emilio y Sara.
y a la escena de esta obra. No deja de ser un trabajo también de investigación en conjunto, que es de lo que se trata. Pues hablamos ya un poco, para terminar, de Quixote, en un lugar de la música. No es teatro al uso, tampoco es un concierto que vayan a dar, ni tampoco son solo títeres manejados por los hilos del prestidigitador o del titiritero en este caso. ¿Desde dónde os acercáis al Quijote? ¿Qué Quijote os interesa hoy? Pues sobre todo la obra es una animación a la lectura del Quijote, que es una obra maravillosa, súper actual realmente en todos los contenidos que tiene y en la visión de un soñador que quiere hacer el bien y sentirse bien a la hora de hacer el bien. Y en esa animación a la lectura, el Quijote también es una obra muy musical, hay muchas piezas que Cervantes no escribió la notación, seguramente eran canciones que conocían ellos, tradicionales, simplemente los romances. Entonces él está muy vinculado seguramente con el mundo de las comedias, de los teatros, y el Quijote que queremos ver es no un libro donde te sientas a leerlo en casa, sino una ventana, ¿no? Un gran libro, como es el protagonista de la escenografía, a través del que mirar cosas buenas que nos pueden servir a nosotros, a través de un libro que tiene 500 años de historia, historias de un loco, pero que en verdad el loco, ¿qué más quisiéramos nosotros? Disfrutar de esa locura. Además, yo siempre lo he dicho, porque el Quijote tengo que decir que no lo he leído las 900 y pico páginas, como casi todo lo he leído pasando páginas y yéndome a historias concretas, pero no deja de ser, para mí por lo menos, la triste historia de amor más dulce que jamás se haya escrito, ¿eh? Bueno, pues por lo que yo he visto en la página web de esta familia, este espectáculo tiene también humor, ternura y melancolía, lo que estábamos hablando. ¿Creéis que Don Quijote sigue siendo un espejo incómodo para nuestro tiempo? ¿Qué locura de Don Quijote dialoga con la vuestra? Pues nosotros hemos querido terminar el espectáculo con esa moraleja, con esa reflexión de ser como Quijote que era libre de soñar lo que quisiera, aunque los demás no lo vean. Y esa es la reflexión que nosotros queremos transmitir al público y la que nosotros tenemos como músicos, como artistas, de soñar en grande. Y aunque tengamos esos contratiempos y a veces esas equivocaciones, pero en eso consiste la vida. La fórmula con la que nos van a presentar este trabajo es música antigua y títeres. Uno de los rasgos más singulares del espectáculo es la convivencia entre música antigua y títeres, algo que podría parecer un riesgo, pero que en vosotros se vuelve natural. Natural será porque ellos son músicos y también lo entienden de otra forma. ¿Cómo descubrí que el títere puede ser un aliado tan poderoso para la música antigua? El títere es que tiene una magia especial, incluso por muy mayores que seamos, en cuanto adquiere movimiento y se le mira, cobra vida. Y entonces es capaz de generar emociones que a veces los actores, que nosotros somos muy racionales, no las permiten crear. Y permite tener una fantasía, tener una cara deformada, tener una cara cómica, tener unos movimientos extraños, ¿no? Con lo cual refleja perfectamente toda la imaginación que nosotros teníamos cuando éramos niños, que por desgracia vamos creciendo y el cerebro se va llenando de preocupaciones en vez de magia, y el títere consigue devolvernos a nuestra infancia. Y a través de la música se crea un lenguaje que hace que captura completamente el movimiento del títere con los sonidos largos, con las atmósferas que crean estos instrumentos, crea una magia que a nosotros mismos nos cautiva y porque tenemos que, como te decía, hacer el espectáculo acorde a los tiempos contemporáneos. Si no, podíamos hacer las 900 páginas del Quijote, ¿no? Y estar varios días aquí, pero no va a ser el caso ahora. El títere siempre tiene pues mucho de infancia, pero también hay algo de ritual y de sombra en el títere, ¿no? Entonces, ¿qué permite contar el títere que quizá el cuerpo del actor no podría definir del todo en el escenario? Pues te permite contar emociones que a lo mejor el actor no es capaz de transmitir. Hay una sensación muy bonita, porque cuando coges un títere y estás contando a través de él, el actor desaparece y cobra vida el títere. Y el títere
pues puede decir cosas que a lo mejor el actor no sería capaz, ¿sabes? Bueno, y yo creo que también lo que son el público creo que lo capta de una manera distinta, porque no dejamos nosotros de ser personas, pero cuando ven al títere, no sé, va más allá. Incluso aunque no sean personas, sean caballos o sean animales, es muy bonito. Nosotros en alguna obra anterior que hemos hecho, ha habido situaciones que hemos tenido que cambiar porque el público nos lo pedía. Era como, estaban llorando, ¿y ese personaje qué ha pasado? Y digo, lo tenemos que modificar, ¿no? Porque nosotros en nuestra mente racional decíamos, el títere desaparece. Pero el público estaba esperando, ¿no? ¿Y el títere dónde está? Y digo, bueno, no, ha muerto. Y yo, no, el títere está aquí, bueno, habrá que sacarlo de nuevo. El juglar hoy, y ya con esta terminamos, bueno, con la siguiente. Digo terminamos porque está a punto de empezar el espectáculo y hay que agradecerles que se hayan prestado a esta entrevista. Hablábamos de este mundo tan ruidoso, tan veloz y que es pura vorágine. Vosotros apostáis, sin embargo, por la escucha, la artesanía de las cosas y lo antiguo. ¿Qué lugar creéis que ocupa hoy el juglar en nuestro mundo? Yo creo que un papel fundamental, sobre todo de fuerza, de no dejarse arrastrar por las tendencias actuales, que hay mucha técnica, ¿no? Aunque aquí, naturalmente, necesitamos foco, necesitamos microfonía, pero no abusar de ella. Al final es un apoyo para poder proyectar lo que estamos haciendo, que el público escuche perfectamente. Por eso necesitamos micrófono y la iluminación, naturalmente, porque las velas son peligrosas y hay que usar luz eléctrica. Pero se tiende a una vorágine de espectáculos de muchas pantallas, de muchos focos móviles, y es una especie de televisión entre dimensiones. Nosotros entendemos que el juglar debe de ser como un juglar, como si esto fuera una plaza del pueblo, y con la magia de la palabra, de la persona contando, con los gestos de sus manos, con instrumentos que suenan por sí solos, contar una historia que emocione y que se capture, ¿no? Y que el público salga cambiado de esa situación, ¿no? Para mejor o para peor, ¿no? Igual dice, no me ha gustado nada. Pues al hilo de eso, ¿qué os gustaría que el público de Úbeda, que hoy pues, posiblemente en su mayoría sean familias, padres con hijos, qué os gustaría que se llevara consigo al salir de esta función? Un Quijote de la música, una pregunta, una sonrisa, una herida, tal vez. A mí me gustaría que tuviesen inquietud, los que no tienen inquietud, ¿no? Que no sepan nada del Quijote, que tengan inquietud por conocer un poquito más de nuestra historia pasada, de la música, y bueno, que se abra ahí el camino de aprendizaje, porque es muy bonito recuperar y conservar lo que somos. Pues nada, muchas gracias por esta conversación al hilo del espectáculo, un momento antes de empezar la función. Mucha suerte para ese recorrido, esa travesía que todavía os queda que hacer, muchas de ellas, y nada, que la música no pare y que los títeres sigan tomando vida en vuestras manos. Muchas gracias. Y a vosotros, nuestros fieles televidentes, os dejamos con unos minutos del espectáculo Quijote en un lugar de la música, por la compañía La Juglaresa.
Dicen que ya nadie lee el Quijote, que esa gran historia ha quedado olvidada en los rincones de las bibliotecas. Dicen que es un libro viejo, pesado, lleno de palabras que ya no nos importan. Pero yo no lo creo. Aquí dentro está todo. Un hombre que soñó con lo imposible, con batallas, con hazañas, con el amor. Aquí dentro vive Don Quijote de la Mancha, un caballero que decidió luchar contra lo que otros no veían. Y aunque el mundo diga que ya no importa, que ya no lo leemos, y yo les pregunto, ¿de verdad nadie lee el Quijote? ¿Y alguien más lee el Quijote? Entonces, es hora de volver a contar su historia. Hoy, en nuestro tiempo para la entrevista, nos hemos venido a un lugar que también es escenario, un pub de Villanueva del Arzobispo, donde las palabras se dicen cerca, casi al oído. Sí, porque nuestro amigo y creador de arte escénico Diego Jiménez presenta aquí su libro, Reyes de Corral, un texto teatral para hablarnos del teatro como latido colectivo, como oficio y como celebración popular. Y aquí estoy con su autor, Diego Jiménez, técnico de cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo y director de la Escuela Municipal de Teatro. Alguien que no solo escribe, sino que también vive y comparte el teatro. Diego, gracias por atendernos otra vez en Teatrería del Loma Televisión. Bueno, gracias a ti siempre, que estás en el detalle, lo que cuando me llamaste con mucha alegría y eso, estar siempre al tanto de la vida teatral de nuestra provincia, de nuestra comarca, pues te agradecerte a ti el programa de cada entrega y tenernos al tanto de esa vida que va funcionando, poco a poco, muchos años lleva funcionando, pero que gracias a personas como tú pues también tienes ese aliciente de tener una ventana y una voz. Bueno, Diego, pues hablemos de tu libro, como decía aquel, se llama Reyes de Corral y esta obra nos lleva al siglo de oro, esa etapa tan fructífera de nuestra literatura. ¿Qué fue lo que te empujó a mirar hacia ese tiempo y contarlo o convertirlo en materia para un escenario? Bueno, pues primero mi pasión por el siglo de oro, por los autores, y eso fue el principal motor por el que empieza, por el que investiga un poquito, va buscando material y luego el hacer un homenaje a lo que era el Corral de Comedia, a la explosión, a la mezcla de pueblo, que el pueblo se expresaba libremente, vivía la obra intensamente en directo, también, lógicamente, muchas capas y estratos sociales, pues estaba el pueblo, pues estaban los señores y las señoras ocupaban los palcos, pero hacer también un análisis de lo que era en esa época el Corral de Comedia y cómo esa pasión teatral llegaba a todos los estratos. Además, un tiempo aquel que es casi irrepetible, diría yo, porque entonces yo creo que el hecho teatral formaba parte de las personas como el respirar. En ese sentido, ¿crees que hubo una época en la que el teatro pertenecía más a la gente que ahora? Creo que sí. Creo que precisamente la génesis de Reyes del Corral va ahí, como luego ya verás la obra y la verás y verás pues el kit final que tiene
y va ahí, es como la gente, el teatro le pertenece a la gente y la gente, incluso los autores, tú lo sabes muy bien, están muchas veces presionados por haber presentado en el Corral de Comedia, porque su mayor crítico era el pueblo llano. Y por ahí va el tema. Y Diego, ¿quiénes eran esos reyes y qué corona tenían o qué herida? Porque muchas veces el teatro también nos deja heridos. Bueno, pues mira, aquí hay un tema principal, Vicente, que tú lo conoces muy bien, nosotros lo conocemos muy bien, que es el que de cómo la política aprovecha lo que está de moda. Tanto en cualquier hecho cultural, aunque la cultura muchas veces es mirada con un tercer lugar casi, pero cómo aprovecha para desviar otros temas. Cómo también los autores se sienten utilizados y cómo el pueblo lo ponen en la duda de pan o circo, pan o teatro. Que oye, queremos teatro porque nos gusta el teatro, pero también te queremos comer. Entonces, por ejemplo, poner la cultura en esa duda me ha parecido toda la vida injusto. Y que mucha gente te diga, es que de la cultura no se come. Es una frase que yo llevo muchos años, como técnico de cultura, como dentro de la gestión cultural, tú lo has vivido muchísimas veces, que bueno, pero es un hecho humano, ¿no? Y fíjate el teatro, que yo creo que es el hecho más humano que hay, de manera natural. Se oye hasta la respiración desde... Efectivamente. Entonces, esos temas son los que trata con 4 autores que yo reivindico en la obra. Yo sé que tú eres una persona del teatro y no solo escribes teatro, sino que también lo siembras desde la Escuela Municipal de Villanueva. ¿De qué manera dialoga tu escritura con el trabajo diario con el alumno? Bueno, la obra va dedicada a él. Y es la obra que queremos trabajar este año en la Escuela de Teatro con el grupo mayor, con el grupo ya de bachillerato que tenemos. Y bueno, pues dialoga en los sentidos en los que hemos estado hablando, en que ellos vean, ellos pongan la duda cómo la cultura les apasiona, pues muchos son apasionados del teatro y están enamorados desde que lo prueban, y cómo pueden trabajarlo con una temática de hace más de 400 años que es actual, que para ellos es actual y les sirve también en el sentido de la juventud, ¿no? de adalid, ¿no? De motivación, de decir, oye, voy a reivindicar el hecho teatral en un escenario y lo voy a transmitir. La obra es un aprendizaje también. Ese teatro físico y popular en el que él intenta transmitir con la obra, como se me está diciendo. Sí, totalmente. Yo, mira, hoy mismo estaba escuchando una entrevista con Arevalo, que ha dirigido La Rondalla, una película que he leído en crítica, que es muy optimista, y que es muy optimista porque narra un hecho popular en comunidad. Entonces, también la obra reivindica esa alegría de la comunidad, de hacer el baile, la música, se mezcla todo. En los 4 autores y los 4 en 3 meses reivindicados en la obra, en la música, por ejemplo, y el baile de la época, es fundamental. La sociedad anterior, como decíamos antes, que el siglo de oro fue una época irrepetible, pues porque es que era teatro total. Sí. Y además la monta de manera salvaje, casi. Bueno, digo ya para finalizar esta charla, cuando alguien lea Reyes de Corral o la vea algún día sobre el escenario, porque dice que va a ser un trabajo para tus alumnos y alumnas de la Escuela de Teatro, ¿qué te gustaría que le quedara dentro, aunque sea como un pequeño temblor? A mí lo que más me gustaría es que el rey es el pueblo, y el pueblo es el que se debe de educar. Hay una obligación nuestra como el pueblo también de transmitir y de educar, de que el pueblo nos transmita eso, y ese es el mensaje total. Y luego los 4 autores que regulan, a mí esta mañana también en la entrevista que hacíamos en la radio, bueno, López, por ejemplo, no es nacional, no era muy de 3 meses y entonces Cruz Cervantes lo conoce todo el mundo, el Tirso de Molina también es, pero hay 2 autores que yo tenía mucho capricho, que es Ana Caro Payén, que es una autora del siglo XVII, y reivindicar la figura de la mujer dentro de la obra y su hecho teatral. Enfrentada a las grandes plumas, ellos mismos son injustos con ellas. Claro, ser mujer. Y luego Agustín Moreto,
que es un autor que descubrí en Almagro, con la obra de la Compañía Nacional, El Desdén con el Desdén. Y me gustó mucho su ritmo de comedia, la pillería que utiliza, el sentido que le da al amor, que es más pícaro que el de Lope, y me gustaría también que se descubriera ese aprendizaje de la obra. Muy aceptado ese acercamiento también a las mujeres, porque en el siglo de oro ya empezaban a hacer un teatro. Bueno, pues digo gracias por este viaje al teatro que fue, al teatro que sigue siendo, y a ese teatro que, sobre todo cuando se hace desde la cercanía y desde el amor, como tú lo haces en la Escuela de Teatro de Villanueva, pues yo creo que llega al alma. Así que enhorabuena por ese hijo o hija en este caso, con los alumnos del grupo, con ese proyecto que tenemos y cada vez. Muchas gracias, y que no sea el último que nos veamos escribiendo. Muchas gracias y que tengamos un buen año cultural y teatral. Ya está. Reyes de Corral se presenta hoy aquí en Villanueva de Arzobispo, en un lugar donde el teatro vuelve a encontrarse con la gente, como siempre ha hecho. Nosotros nos despedimos desde el Paz Juan Carlos, convertido en Corral de Comedia por una noche. Una obra de la que, a ver, realmente, para ser sincero y para ser franco, no tenemos mucha idea, porque Diego nos lo encontraba y nos decía: os voy a decir que no voy a decir nada, que sea secreto. Pero bueno, nosotros confiamos mucho en su talento y en estos 11 años que lleva publicando libros aquí. Damos las gracias a todos por asistir. Y nada, es una obra que, según tenemos entendido, porque algo sí que sabemos realmente, está basada en el Siglo de Oro. Bueno, ya iremos descubriendo, poco a poco se irá desglosando de qué trata todo este asunto. Y agradecemos muchísimo, no solo que Diego nos incluya a nosotros, sino que nos incluya siempre al pueblo. El año pasado fue al grupo de Alco, siempre incluye a su pueblo, a Villanueva, y tú lo escuchas hablar y siempre está muy orgulloso de esta red de apoyo que hay en su pueblo, que muchas veces da la sensación de que no es ni siquiera su pueblo, sino que es como una parte muy honda de él. ¿Qué eran los corrales de comedia? Los corrales de comedia en el siglo XVII era donde el teatro, yo les digo siempre a mis alumnos, el escenario es igual a todos. Nosotros tenemos gente de primero de la ESO, de segundo, de cuarto. Aquí las tablas os igualan a todos. No hay distinción alguna. Luego está vuestro talento, vuestra interpretación, lo que podamos sacar de vosotros, lo que ellos pongan, porque el 90% lo ponen a ellos. Pero eso es el teatro. El teatro es un hecho humano. Y encima es un hecho que poco a poco nos va dando la razón. ¿En qué sentido nos va dando la razón? En que no se puede, el teatro no se puede digitalizar. No se puede hacer en una plataforma de streaming, hay que ir a verlo. Y seguramente cada vez que vamos a verlo es diferente. ¿A que sí, Isabel? Hoy lo harás de una manera y mañana estás más tristona y lo haces de otra. Y una frase se te va y otra. Eso es impagable. Yo empecé escribiendo poesía y ahora la poesía ya casi la tengo olvidada y digo, ¿verdad? Y ahora es que escribo teatro porque viendo aquí los diálogos, repasándolos, yo decía, qué divertido, qué bonito que es y qué bien. Someday you'll know, you know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Señor Tristán, la señora está ocupada. Con gusto, si es conmigo. Creo que la señora a mí también me hizo ojito de enamorada. Uy, ¿cómo os atrevéis? He aquí prenda suya que guardo al pecho. Anoche me la ofreció en la velada. Pañuelo azul de Santa Rosalía. ¿Prenda suya? Jamás. ¡Ay, el embrollo! ¡Mi señora avergonzada! Que anoche, bajo el emparro, me dijo un ángel de abril: guarda vuesa merced esto, que es el alma de Leonor. Y con ello dijo sí. ¡Mentira! Took me away from all of my fears. Kept me away from all of my
hasta aquí el primer asomo de Teatrerías a la ventana de Nueve La Loma Televisión en este 2026, que esperamos no sea tan conflictivo como el emperador americano lo ha iniciado y no se convierta en amo del mundo por la fuerza de su imperio. Que estas gotitas de ternura para el corazón y tibieza para el espíritu os hayan envenenado endulzándoos la vida es nuestro deseo. Así que bienaventurados seáis cuando ya de la vida el alma esté eternamente rota. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Sed felices, que eso es gratis todavía. Un beso.